tenemos claro que nuestro rol como coaches es acompañar a ese cliente, a esa organización, a esos equipos, a alcanzar un propósito, una meta, generar nuevas posibilidades y nuevos escenarios. Y también entendemos que una de las maestrías para hacer ese acompañamiento tiene que ver con clarificar. Y yo diría que también simplificar, porque a veces las cosas son tan complejas que la gente se pierde mucho y no logra encontrarle el lado práctico a esos mismos procesos. Nosotros tenemos que buscar que el coaching sea útil, sea práctico, sea digerible y que el cliente le encuentre la utilidad para hacer coaching. De ahí va a depender el éxito de nuestros programas y que de una manera u otra siempre se esté repitiendo la fórmula, no tan solo con el cliente, sino con los referidos que ese cliente genere a partir de la experiencia, de la magnífica experiencia que tuvo contigo como coach. Entonces, para simplificar ese proceso y que tú también te vayas entrenando en lo que es el tema de detectar esas competencias, tanto las competencias técnicas como las competencias interpersonales, que también las vas a conseguir como competencias duras o competencias blandas, que por supuesto es esas competencias blandas que son esas competencias centradas en las características de valores, comunicación efectiva y asertiva que tenga la persona, la capacidad de relacionarse, de establecer vínculos, su creatividad. Yo creo que absolutamente nada de blando tiene esto, sino que realmente es bien complejo, porque adquirir todas esas habilidades, destrezas y además incluso hasta valores lleva una vida completa. Es decir, una persona se configura a partir de toda esa estructura de vida que es lo que va a mostrar al mundo, es cómo se va a mostrar a los demás. Entonces, para simplificar ese proceso, quisimos desarrollar esta ficha, que es la ficha de assessment, que la hemos venido aplicando en Team Coaching, con varios equipos, en varias organizaciones, y que ha constituido realmente una herramienta muy valiosa y útil, porque la gente que entra en esos procesos puede identificarse con lo que está allí y sus compañeros, por ejemplo, en un Team Coaching también pueden identificar cosas que no sabían que esa otra persona tenía y ahí se generan conversaciones muy poderosas al respecto. Entonces, vamos a entrar en la ficha de assessment para saber qué es lo que estamos midiendo allí a nivel de competencias y para qué nos sirven esos instrumentos. Fíjate, en la ficha de assessment tenemos 8 puntos que son 8 instrumentos específicamente con los que vamos a trabajar. Eso podría tener una segunda parte o una tercera parte, pero como para ser más específicos y simplificar el proceso, lo quisimos llevar a esos 8 instrumentos nada más. Seguramente tú a lo mejor tengas otros instrumentos que puedes incorporar o simplemente hacer tu ficha tú mismo. Pero justificar que esto evalúe ambos grupos de competencias, es decir, esas competencias técnicas y también las competencias o habilidades personales que te dije que se denominaban en algunos ámbitos como competencias blandas. Entonces, el primer punto tiene que ver con el MBTI o Myers-Briggs, que es el estilo de preferencia personal. Ahí básicamente que tú ya lo aplicaste, ahí vas a estar trabajando con lo que son tipos de personalidad. Este es un instrumento universal que es aplicado en muchísimas partes a nivel mundial y que también es la base metodológica de muchos otros instrumentos que miden o que determinan los tipos de personalidad. Entonces es fundamental. El MBTI lo vas a estar encontrando como base metodológica de muchísimas estudios clínicos, etcétera, a nivel internacional. Entonces, saber cuál es ese perfil de la personalidad es fundamental porque le va a permitir al cliente no tan solo saber en qué tipo está,
sino que ahí va a estar viendo sus fortalezas y lo que denominaba Carl Jung, sus sombras. Va a estar viendo casi en la parte final, en la última parte del párrafo, de esas características de ese tipo de personalidad. Ahí encuentras esa brecha, eso que a veces no deja que la persona realmente pueda potenciarse más allá, precisamente porque es algo que lo tiene muy oculto, que a veces puede estar o no consciente de ello, pero que no le presta mucha atención, porque no la tiene como muy sistematizada en su vida. Entonces, al verlo allí en ese instrumento, cambia la mirada. El otro tiene que ver con el instrumento número 2, que es la dominancia cerebral. Y esto es según el método Bessinger. Allí se trabaja con los dos hemisferios y cada uno de esos hemisferios en dos partes. Tanto el posterior derecho como el frontal derecho, como el frontal izquierdo y el posterior izquierdo. Allí en ese test básicamente podemos ver el potencial de la persona, saber cómo a través de un mapa podemos ver el cerebro, cómo está funcionando y dónde hay que estimular para potenciar mucho más allá las posibilidades de ese cliente. Entonces fíjate tú, al cruzar la información del MBTI, que es el número 1 de preferencias personales, y el de dominancia cerebral, ahí ya vamos teniendo un perfil de este personaje con el que estamos trabajando en esta sesión de coaching o en este programa de coaching. Luego nos vienen las inteligencias múltiples. Y es importante entender que este trabajo de las inteligencias múltiples, que por cierto ya llegaron a 11 inteligencias múltiples, ya no son 8, pero aquí colocamos 8, porque hay otros instrumentos con esas 11 inteligencias que se están validando en este momento. Entender, por ejemplo, que tenemos la inteligencia verbal lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la visual espacial, entre otras, nos lleva a entender que a veces la gente cree que es bruta. La gente cree que es bruta porque, por ejemplo, no sabe nada de matemática, sino que lo que sabe es bailar. Entonces, el que sabe matemática es el inteligente para ella. Y resulta que esta teoría nos lleva a entender que tenemos al menos estas 8 inteligencias, que ya son 11, ya han llegado al número 11, y que unas las podemos tener más potenciadas que otras, porque todas las tenemos. Todas las tenemos, pero unas están más potenciadas que otras. Entonces, al tener nosotros el perfil de lo que es el MBTI, luego nos vamos a dominancia cerebral y luego nos vamos a inteligencias múltiples, podemos estar observando ese cliente, podemos estar viendo dónde está ese cliente hoy respecto a su personalidad, a su perfil personal. Y la gente pueda decir, wow, no sabía que yo era así, al menos hoy. No sabía que yo estaba operando desde aquí. Luego vamos a ver lo que es el tema de entrar un poco en esas competencias de liderazgo, competencias generales, de poder trabajar en equipos, saber cómo estoy interactuando dentro de una organización o cómo yo puedo de repente constituir, estructurar un proyecto, un emprendimiento o una nueva empresa a partir de saber cómo estoy operando, ¿no? Entonces ya a partir del punto número 4 estamos hablando del nivel de efectividad según el test TEC, que ahí en todos los instrumentos ustedes tienen la fuente de donde se extrajo esta información y que son instrumentos que han sido aplicados a nivel mundial. Todo tiene que ver con declaraciones, con supuestos, es decir, cómo podríamos operar desde allí en una circunstancia específica. Ricardo, es que yo no tengo equipo. Bueno, pero ¿cómo trabajaste en el último equipo donde estuviste? Ay, no, pero es que nunca he estado en un equipo. Ah, bueno, entonces, ¿cómo crees tú que es trabajar en un equipo? ¿Y qué debería suceder allí? Y entonces vamos respondiendo. Fíjate tú que esto tiene 8 áreas y esas 8 áreas hay que darle una puntuación, ¿no? Que la vas desarrollando en todo el test.
Ahí la tienes. Y aquí cuando vemos el cuadro que dice desde E5 hasta N, y de N vamos a I1, tiene que ser E5 es efectividad 5, E4 es efectividad 4, N es neutro, I es inefectividad 2 y 1 es inefectividad 1. Cuando ese test no se puede aproximar, si a usted le da 4.99 es 4.99, no es 5. Si a usted le da 3.99 es 3.99, no es 4. Usted allí va a estar en una zona neutra. El 3 va a indicar que es una zona neutra. Yo no sé qué es peor, si estar en inefectividad o estar en una zona neutra. Porque la gente que está en una zona neutra a veces tiene las competencias, sabe cómo hacerlo, pero no lo está haciendo. Eso que yo te dije a ti, no está anotando gol. La gente que está en una zona neutra tiene que revisarse profundamente. Y los que están en una efectividad 5 también tienen que revisarse muchísimo, porque a veces puede ser que esté sobreestimando sus capacidades y no tenga oportunidad de mejora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer abajo? Donde está propósito, objetivo, rol. Ahí vamos a colocar la ponderación que dio en cada una de esas variables, para así saber y tener clarito dónde es que tenemos más o menor efectividad. Luego tenemos el otro test. Ese test tiene que ver con el de gerencia, el de gerencia efectiva, que tú lo tienes allí también, y que te lleva a definir cuáles son las habilidades donde tienes más fortalezas a nivel gerencial y cuáles son las donde tienes menos fortalezas y en donde te tienes que centrar porque quedaron más débiles, más debilitadas. Y te estoy dando 3 parámetros específicos para que tú puedas evaluar. Regularmente, cuando nosotros empezamos a ver el número 4 con el número 5 y el número 6, empezamos casi siempre a entender que hay una sintonía en los resultados que nos arroje. Porque, por ejemplo, si yo tengo habilidades gerenciales con fortalezas que tengan que ver con efectividad en el nivel 4, en el nivel de efectividad según el test-TEC, yo digo, bueno, es verdad, el test-TEC está arrojando que él tiene esas habilidades gerenciales de una forma efectiva. Y cuando yo voy a las habilidades gerenciales a potenciar y las veo que están también en déficit o están muy bajas o en inefectividad o neutras en el test-TEC, yo digo, es verdad, esto es lógico. Y también si veo que esas habilidades a potenciar, tienen que ver con inteligencias múltiples, tal vez con la capacidad interpersonal que no está muy desarrollada, o que tiene que desarrollar más su lenguaje, su comunicación efectiva, y resulta que la verbal lingüística está abajo también, puedo entender que es cierto. Es decir, que hay sintonía con esto, no hay inconsistencias. Luego nos vamos al nivel de efectividad y liderazgo por competencias. Y por ejemplo, si yo veo que en este test del nivel de efectividad de liderazgo por competencias, el desempeño es óptimo, la actitud es óptima y las habilidades son óptimas, y resulta que tengo habilidades gerenciales a potenciar muy bajas, que tienen que ver, por ejemplo, con actitud o tienen que ver con habilidades o con desempeño, yo puedo cuestionar eso. Regularmente, cuando hay esas inconsistencias, yo le digo al cliente que repita de nuevo los instrumentos. Si esos instrumentos yo no he estado con él allí aplicándolos, o se los he dejado como tarea. Cuando se los he dejado como tarea y se generan estas inconsistencias, él los tiene que repetir.
hasta que demos realmente con la sintonía y con la coherencia, mejor dicho, en el instrumento. Y el 8, que es el rol dentro de equipos de trabajo, es importante también tenerlo porque, bueno, ahí vamos nuevamente a cruzar información. Vamos a cruzar información entre el nivel de efectividad del test tech y vamos a cruzar información con el value. Y ahí van a haber variables que pueden cruzarse y podemos ver que sí es verdad o no. Entonces, esta ficha nos lleva a un marco general donde el cliente va a observarse. Es un mapeo de sí mismo, de cómo está actuando a nivel personal, que él diga, wow, es verdad, mira, es que mi cerebro está funcionando de esta forma, yo tengo este perfil de personalidad y esto es lo que me está generando esta brecha, o mira, tengo que de repente ponerme a trabajar en un tema de potenciar más las inteligencias, por ejemplo, matemáticas, intrapersonal, interpersonal. Mi nivel de efectividad está en este ámbito y tengo que empezar a hacer un trabajo o un plan para eso, porque está incidiendo en algunas cosas específicas dentro de mi organización, las habilidades gerenciales con fortalezas, otras que tiene que potenciar, su desempeño, su actitud. Es decir, lo que quiero que sepas que el mundo de las competencias nos lleva a explorar todos estos aspectos que de una forma sencilla los estás teniendo en esta ficha. Allí, con esta ficha, tú ya te das cuenta de lo que son las competencias técnicas y las competencias interpersonales del cliente. Es el sentido de este ejercicio. También te he enviado otros instrumentos donde puedes complementar. Por ejemplo, hay unos instrumentos que tienen que ver con dominancia cerebral, que ya una vez que tú apliques el test Messenger te puedes ir con los otros instrumentos de dominancia cerebral para validar que el primer instrumento de dominancia cerebral es correcto, a partir de que los otros instrumentos de dominancia cerebral, cruzando toda esa información, te está dando el mismo perfil. Este es el trabajo para medir competencias de nuestros clientes.